Muy buenos días chicos, ¿cómo se encuentran? Bueno, el día de hoy vamos a analizar un poco con respecto a las unidades de aprendizaje que ya ustedes pudieron realizar. La primera que ya tienen en estudios sociales, el Imperio Romano. Ahora bien, para esta vamos a hacer una relación del Imperio Romano y la transición hacia lo que va a ser la parte de la Edad Media. Ya nosotros habíamos hecho un poco repaso respecto a esto, principalmente al inicio, pero es bueno volver a repasar un poco por si acaso hay alguna duda con el mismo. Acuérdense entonces que es el Imperio Romano, la transición hacia la Edad Media. Ya habíamos hablado un poco con relación a la distribución del Imperio Romano, la localización y también la división del mismo. Vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, hablarles un poco nada más. Bueno, ¿qué fue el Imperio Romano? Importante nada más dos características aquí. Roma fue fundada por los etruscos. El primer emperador romano es Rómulo. Rómulo hace el nombre de esta ciudad principalmente por su hermano, Remo. Si ustedes pueden ver la imagen que aparece allá, el de una loba amamantando dos chiquitos, eso es porque la cuestión es que hay un mito, se llama el mito de la loba. Esta se cree que así fue como se dio la aparición de Rómulo y Remo. Son dos niños abandonados, que la cuestión es que una loba los amamanta, los cría y a partir de ahí salen ellos dos, los creadores de el Imperio Romano, de Roma. Por eso es que si ustedes ven todavía hoy en día el símbolo de Roma es una loba y el del equipo de la Roma es una loba. Le llaman el equipo de la loba por lo mismo. Ok, aparte de eso, es importante entonces también destacar que Roma es el principal centro cultural y económico durante lo que es la Edad Antigua. Acuérdense que habíamos hablado que existían 5 momentos históricos: prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Moderna y en el caso de la contemporánea. Cuando hablamos del Imperio Romano nos estamos centrando en lo que es en la Edad Antigua y su desaparición va a ser más bien el punto para lo que es la transición con respecto a lo que es la Edad Media. El Imperio Romano se extendió por Europa Occidental, Europa Oriental, el norte de África, parte de Oriente Medio, y ustedes lo pueden ver ahí en el caso del mapa que ustedes tienen a mano derecha. Ahí ustedes pueden ver todo lo que es la parte de Europa, la zona de lo que es la Galia. La Galia es parte de lo que es hoy en día Francia, Alemania, principalmente Francia. También está Britania, Mauritania, que eso es en el norte de África. También ustedes pueden ver lo que es la zona del mar Mediterráneo, que es la principal zona comercial y económica que mantenían los romanos. También le llamaban el Mare Nostrum y tenía parte también en lo que es en la zona de Oriente Medio. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en lo que es la zona de Turquía y que ahorita vamos a hablarlo, por cierto, respecto a lo que es el Imperio Romano de Oriente. Esto es un ejemplo de la distribución que tenía el Imperio Romano. Vean las extensiones que habían. Ustedes pueden ver en la parte del norte de África, ahí se pueden ver esclavos. Pueden ver en la zona de España también que ahí hubieron romanos, hubieron legionarios. También pueden verlo en la parte un poco en la zona de la Britania que queda arriba, lo que hoy en día es Inglaterra, lo que es la isla del Reino Unido. Y también en la parte de la bota, o lo que es Italia hoy en día, ahí ustedes pueden ver el Coliseo, pueden ver barcos en lo que es en la parte del Mare Nostrum. Aparte de eso, también ustedes pueden ver en la parte más lejana, hacia el lado oriental, pueden ver camellos. Eso es en Oriente Medio. En realidad la extensión del Imperio Romano fue amplia. Algunos de sus logros principales ya habíamos hablado, bueno, en el caso del Coliseo, que ahí estuvieron los Juegos. Podría decirse que a partir de ahí inician los primeros Juegos Olímpicos. Y también estaban, digamos, lo que eran los diferentes juegos que se realizaban, donde personas fallecían, juego con leones. También el Coliseo es más, tenía un sistema bastante interesante. Se podía hasta inundar para hacer batallas navales, según cronistas de la época mencionan. Y en el caso del acueducto, el acueducto es muy importante porque el acueducto es el que le permite traer agua desde largas distancias. Todavía hoy en día hay muchos países que tienen acueductos no en uso, por ejemplo en Francia, o hay algunas partes en lo que es en Oriente Medio donde todavía sí se utiliza. En una zona de Turquía, por cierto, todavía algunos acueductos romanos se utilizan para el sistema fluvial.
y pluvial. Esto es el Partenón, que es el principal centro político en el caso de Roma. Los principales problemas del imperio, tenemos que existen problemas tanto internos como externos. Hablamos de que en los internos habíamos comentado desorden, existía resentimientos por parte de otras personas de que no tenían el poder suficiente, y obviamente eso generaba deseos de poder. Y en el caso de los externos ya habíamos hablado de las invasiones bárbaras, que acuérdense que los bárbaros eran todos aquellos que sencillamente eran externos a las fronteras de los romanos. Había debilidad de las fronteras, y eso también en gran parte por la falta de impuestos para pagar las legiones. Este es una imagen, por cierto, una pintura, un fresco de la época, representando la toma de Roma por parte de los visigodos o los francos. En realidad, el problema es que hay diferentes oleadas de conquista en Roma. Entonces es una representación de una de ellas. En realidad, en el caso de estos grupos bárbaros, muchos de ellos lo que hicieron fue que conquistaron Roma, no la tomaron completamente, sino que nada más tomaban las riquezas y se iban, y adquirieron mucha de su cultura, muchas de sus tradiciones a la hora de establecerse, porque eran pueblos nómadas. Cuando se sedentarizaron, tomaron muchas de esas características de estos pueblos. Ahora bien, en el caso del Imperio Romano habíamos comentado que existía una división en dos. Bueno, tenemos en el caso aquí, se puede observar el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente a margen derecha. En el caso del Imperio Romano de Occidente tenemos Roma, su capital, y en el caso del Imperio Romano de Oriente tenemos Constantinopla. En el de Occidente tenemos el mar Mediterráneo como lo principal, y en el caso del Imperio Romano de Oriente, parte del mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, y también lo que es hoy en día el Mar Negro. Aquí ustedes pueden ver en la imagen de la derecha también. Acá se puede ver lo que es en los principales emperadores: Honorio en el Occidente y Arcadio en el de Oriente. Esta es la división del Imperio Romano que ya hemos hablado. Entonces es importante destacar en cuanto a esto. Ahora bien, la caída del Imperio Romano. Hablamos de que la caída del Imperio Romano se debe a diferentes fenómenos. Bueno, primeramente aquí tenemos algunos esclavos. Existió una muy poca mano de obra esclava durante este periodo. Esa poca mano de obra esclava generó faltantes de dinero, y eso genera también que no se le pueda pagar a las legiones romanas, genera una disminución de ellas mismas. Entonces no hay defensas suficientes para poder contener ese tipo de grupos bárbaros. Y las invasiones por parte de los grupos bárbaros, que muchas de estas invasiones ellos no generaban un ataque directo, sino que normalmente estos pueblos bárbaros lo que hacían era ataques de guerrillas. Se escondían entre los árboles y atacaban las legiones para diezmarlas, no acabarlas completamente, sino ir diezmando a los grupos de ataque. Estas son algunas invasiones de los pueblos bárbaros. Aquí ustedes pueden ver, tenemos el Imperio Romano de Occidente, por acá se encuentra el Imperio Romano de Oriente, que es Constantinopla, que fue el último en caer, pero las principales invasiones se dieron por parte de grupos como los anglos, los sajones, los francos. A ello también el caso de que a los franceses se le llaman francos, en su mayoría provienen de este grupo bárbaro. Visigodos, ostrogodos, tenemos los hunos que vienen desde las planicies de Asia, vándalos que vienen desde el norte de África y que también se establecieron en Europa. Entonces hay diferentes procesos de invasión, y no son inmediatos, ni tampoco se dan en el mismo momento. Ahora bien, recordemos algo: se da la caída del Imperio Romano de Occidente. Años, siglos posteriores, por diferentes problemas de esta misma índole, y también sumado por lo que son los ataques de lo que son hunos y lo que son pueblos islámicos, se genera la toma de lo que es el Imperio Romano de Oriente, o lo que es la zona de Constantinopla. Eso de cierta forma va a generar el inicio de lo que es la Edad Media. Acuérdense que, como ustedes pueden ver en la imagen que se localiza aquí tenemos Nápoles, que es la principal ciudad italiana. No había forma de poder comerciar directamente entre Europa y lo que es la zona de Asia, porque todo lo que es la parte de Constantinopla estaba tomado, y que eso
es importante saberlo porque nosotros teníamos algo que se llamaba la ruta de las sedas, la ruta de las especias, que viajaba desde China, pasaba por todo lo que era la zona de Asia, llegando a Europa, pero tenía que pasar por esta parte, por lo que es la parte de Antioquía, por lo que es Constantinopla, y que estaba tomado ya por lo que eran grupos árabes, islámicos. Entonces no había forma de comerciar directamente entre Europa y Asia, había que buscar nuevas rutas. El gran problema, y acuérdense que ya hemos hablado, es que durante la Edad Media existía una gran creencia en el hecho de monstruos marinos. Ustedes pueden verlo aquí en la primera imagen y en el caso de la tercera, y también el hecho de que se pensaba de que la Tierra era cuadrada, aunado en gran parte o sumado por lo que la Iglesia Católica establecía como verdad absoluta. Ahora bien, tomando en consideración esto, el hecho de que a pesar de esta situación, lo que fueron los españoles, los genoveses, en el caso de Cristóbal Colón, tomaron caso omiso de ello y dijeron, bueno, podríamos intentar darle la vuelta a la Tierra y poder llegar a la India. La cuestión es que recordemos que ellos chocan o encuentran un nuevo continente sin ni siquiera ellos saberlo. Eso de cierta forma va a generar el origen y las bases de un sistema feudal en Europa. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, porque gran parte de lo que son las riquezas, mano de obra esclava, materias primas y demás elementos se van a trasladar hacia Europa y van a permitir el desarrollo de este mismo. Entonces, en el caso del feudalismo en Europa, bueno, tenemos la descomposición de lo que va a ser el Imperio Carolingio tras la muerte de lo que va a ser Carlomagno. Aparte, los grandes funcionarios del Imperio Carolingio, condes y dones, acabaron actuando como dueños de las tierras. Acuérdense que en este caso es lo que se va a ir generando como un latifundio. Ahora bien, eso también a la larga va a ir generando un feudo y un proceso de vasallaje, que ahorita más adelante vamos a ir hablando qué es el feudo y qué es el vasallaje. Pero el feudo, acuérdense que habíamos hablado que eran las tierras que la persona obtenía, y el vasallaje era un proceso en el cual una persona sencillamente daba su fuerza a cambio de algo, que ahorita vamos a hablarlo un poco a qué se refiere eso. Este es el desarrollo de la estructura social que se desarrolla entonces durante la Edad Media. Acuérdense que habíamos hablado que era una sociedad estratificada donde no había censo social, y la principal figura aquí de la monarquía o de ese sistema es el rey, teniendo también la nobleza. Por ahí estaba el clero, que acuérdense que estaba el alto clero y lo que era la parte del bajo clero, y por último el pueblo llano, o en gran parte lo que eran siervos, vasallos. Tenemos aquí una referencia a lo que es la estructura medieval exactamental, o sea que no hay ascenso social. Tenemos el castillo, que es el principal elemento que tiene el señor feudal. Tenemos las aldeas donde las personas viven, tenemos las ciudadelas, pero los monasterios donde vivían, digamos, los monjes y principalmente los monjes. Hay una relación importante entre el castillo y el vasallo. El hecho de que sencillamente el señor feudal tiene este castillo de protección, tiene esta gran cantidad de tierra, estos feudos, necesita alguien que se lo trabaje, y a la vez esa persona que lo va a trabajar también necesita protección ante las principales invasiones que más adelante se van a generar con lo que son grupos como decir en el caso de los vikingos. Ese proceso de vasallaje se daba de la siguiente forma: la persona rendía homenaje hacia un señor feudal y a cambio de poder trabajar esas tierras, la persona, el señor feudal, le daba protección. Esto es un ejemplo en el caso de los campesinos durante la Edad Media, trabajando los feudos del señor feudal, el cual tenía lo que eran los castillos y que eran símbolo de poder y también para protección durante la Edad Media. Existía un contrato social que ya anteriormente habíamos hablado un poco. Existe lo que es el homenaje y lo que es la parte de la investidura. En el homenaje se pacta las obligaciones entre lo que es el señor feudal y el vasallo que va a tener, y por último la investidura, que es un acto de homenaje en el cual el señor se comprometía a dar la protección y mantenimiento de su vasallo. Entonces era una relación en teoría recíproca, donde el señor feudal ayudaba al vasallo y el vasallo a su vez protegía y beneficiaba al mismo. Muy bien, chicos, eso es un poco el resumen de lo que vimos con la primera unidad de aprendizaje. Ha sido un placer. Estaremos comunicándonos más adelante y viendo si tienen alguna duda. Recuerden, nos podemos comunicar por el mismo canal de YouTube.